Danilo Díaz, quien es ministro de Deporte, miembro del comité político del PLD y el delegado electoral del PLD ante la Junta Central Electoral. Buenos días, Danilo. Buenos días, equipo. Bueno, aquí a sus órdenes como siempre, iluminando el día. Sol. Así es. Bueno, no sé si ha tenido oportunidad de ver unos resultados ahí que se publican hoy de unas supuestas encuestas. No, la verdad que ahora cuando venía de camino vi titulares, pero no he podido profundizarla. Había que ver la fecha en que se hizo, si se hizo justamente en el periodo de la... donde estaban, por ejemplo, antes del discurso, antes de la designación de Margarita. Sí, previo a eso, evidentemente, es una fotografía de un momento ya superado, donde había una gran confusión, donde intentaron los responsables, o que tienen responsabilidad, por ejemplo, con la suspensión total de las elecciones, trataron de presentarla como que eran otros los que tenían responsabilidad. Aquí no sé si se ha contado la historia bien de lo sucedido ese día, y si se hizo en ese contexto, evidentemente había mucha confusión, pero no es la situación. Danilo, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, momento. ¿cómo todo el mundo cree, en sentido general, digo, no todo el mundo, pero en sentido general se cree que quien mandó a parar fue el gobierno y el PLD? Esa es la imagen que hay, de que el gobierno es el único que puede mandar a parar unas elecciones, y entonces se le ha pegado al gobierno y al PLD, y no hay forma en que ustedes expliquen que eso no... No, pero los hechos están ahí. No ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿El sentido común fue que mandó a parar? No, ¿Fue alguien en particular? ¿Qué pasó, Danilo? ¿Tú qué estabas ahí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Le voy a contar los hechos tal cual pasaron, y algunas cosas que aquí no se han dicho en este programa de tanta audiencia. Los hechos son los siguientes, y están la constancia. Cada cosa que digo están ahí. Todos vimos el video que se grabó que se filtró sin autorización, de la conversación del presidente tratando de convencer a presidente de la Junta, a todas esas fieras que estaban ahí con un propósito muy claro de lo que querían. Estoy hablando Él le está llamando fiera a sus compañeros, es decir, a los delegados. No, a los que estaban ahí con un propósito muy marcado. No ser parte de la organización. Déjame explicar. Sí, pero es decir, es como peyorativo. No, pero yo voy a decir quiénes son. Pero para él son fieras. Son fieras porque estaban ahí. Trata de amigos suyos. Pero son fieras. Estaban ahí con un propósito. Ok, son fierecitas. No, porque no estaban ahí para debatir ni tratar de convencer, estaban ahí con un propósito. Ahí yo estoy hablando de Manuel Crespo, estoy hablando de Fernando Fernández, estoy hablando de Juárez, estoy hablando... Es compañero suyo, sí, de hace no, poco pero tiempo. fiera en el sentido de que tenía, defendiendo la posición. Defendiendo su posición muy clara, su misión. Su misión, que le explico cuál era. Ajá. Y que la cual lograron. Y todos le estaban planteando al presidente de la Junta Central Electoral que la suspendieran totalmente las elecciones, o sea, en los 16.032 colegios electorales. Esa era la situación que se dio ahí. Ahí están las evidencias de quién eran los que querían que se suspendiera total. Ahora bien, después de esa reunión, el Partido de la Liberación Dominicana, su delegado titular, el compañero Monchi Fadur, y quien les habla, entramos a hablar con los jueces para aclarar primero algo que había dicho el presidente de la Junta, que no era cierto, porque el presidente de la República nunca habló con él en ningún momento. Y él en ese video parece... Y no habló vía otra persona, un intermediario válido. No, le habló con el presidente del partido, el cual le dijo que estaba de acuerdo con que iba a consultar, porque eso lo decía el equipo de estrategia. El equipo de estrategia iba a consultar cuál iba a ser la posición oficial del partido. ¿Y se le dio esa información oficial del partido previo a la suspensión de las elecciones? Así mismo como tú lo oyes. No le voy a contar en qué contexto, porque vuelvo y le digo, hay cosas que no se han dicho aquí y que son importantes y además que son irrefutables, porque están ahí los actores de esos hechos. Cuando nosotros entramos, ¿a quién encontramos dentro del salón donde estaban los jueces ya para hacer la reflexión y tomar la decisión que iban a tomar? ¿A quién encontramos ahí? A Participación Ciudadana. Ahí encontramos a Pancho Álvarez, encontramos a la actual coordinadora y al anterior coordinador. El mismo día de los comicios. El mismo día de los comicios estaban ellos más un par de personas más. No sé si estaba el director ejecutivo, no lo recuerdo. Pero estaban todos ellos que ya habían conversado con la Junta. Y nosotros entramos para decirle lo siguiente. Lo dijo el vocero titular, que era Monchi, que es el compañero Monchi Fadur. Le dijo, miren, presidente, lo primero es que el presidente de la República nunca ha hablado con usted de este tema. Y él dijo, sí, realmente fue el presidente del partido con el que conversé.
Segundo, le digo, la posición oficial del Partido de la Liberación Dominicana es que se suspenda donde ha sido afectado, que es en el 11% de los municipios. ¿De acuerdo? Que es en el 25% de los candidatos a elegir. Y nos estaba escuchando Participación Ciudadana, Pancho interrumpió para decir, esa es la posición también de Participación Ciudadana, porque nuestros 1.800 observadores que tenemos, las elecciones se están desarrollando con absoluta normalidad en todo el territorio nacional y no hay necesidad de que se suspenda totalmente. Oigan lo que le voy a decir, salimos de ahí convencidos, Pancho, la coordinadora de Participación Ciudadana, que no sé por qué no lo han dicho esto, porque ellos son testigos de eso. Y el coordinador y varios dirigentes de Participación Ciudadana y quien les habla junto con Monchi Fadul, salimos convencidos de que eso era lo que iba a hacer la Junta, porque la Junta fue receptiva al planteamiento. No hubo resistencia y lo entendieron. Y nos dijeron, ok, en breve nosotros vamos a dar la información. Salimos, nos sentamos a esperar, para nosotros quedamos atónitos cuando escuchamos lo que todo el mundo escuchó. ¿Qué pasó? Después que Participación Ciudadana y el PLD le plantearon la posición correcta, que era salvar, para que la gente tenga una idea, era salvar el 89%, ese día se pudo haber conocido el 89% de los alcaldes. Se pudo haber conocido electos, se pudo haber conocido ningún problema según Participación Ciudadana y el PLD, que estaban en lo correcto. Se pudo haber resuelto el 76% de los directores electos, se pudo haber elegido el 74% de los regidores, se pudo haber elegido el 72% de los vocales, en total el 75% de los 3.857 cargos a elegir. ¿Quién evitó que eso sucediera para tranquilidad de la ciudadanía? Luis Abinader. Luis Abinader, porque cuando salimos de ahí, Pancho habla con Orlando y le dice qué es lo que la Junta va a hacer. Orlando llama inmediatamente a Luis y con el teléfono va a hablar con el presidente de la Junta. Y Luis, que no puede desmentir eso, en esa llamada le dice que ellos se retiraban si no suspendía total. Quienes generaron el caos realmente no fue solamente... La llamada sonó aquí. No fue solamente... Lo que Luis dice hay problema en otras partes. Déjame explicarle para que la gente se entere. Lo que yo estoy diciendo son los hechos. No es novela, los hechos. Y el audio ustedes lo grabaron porque el teléfono está monitoreado desde el gobierno. Novelista, espérate. Ojalá existe la grabación porque el mejor testimonio de que fue hecho y que Luis no puede mentirlo. El tema está en que esa presión que ejerció Luis Abinader y que había hecho previamente la Fuerza del Pueblo y otras agrupaciones, la Junta cedió a ese chantaje. Y ese chantaje fue lo que provocó que se suspendieran total. Lo irresponsable del hecho es que minutos después Luis, leyéndolo en teleprompter como un guión, como si ya supiera lo que tenía que hacer, le dice irresponsable a la Junta por haber suspendido totalmente las elecciones, cuando él fue el culpable, el responsable de haber suspendido las elecciones totalmente. Estas elecciones pudieron haberse celebrado, y Participación Ciudadana es testigo, sin ningún tipo de inconveniente. A alguien se le puede ocurrir decir, no, pero que son muchos, en los 18 municipios, tú no dices que son muchos más electores, es que estas elecciones no son presidenciales. En el caso, si fueran presidenciales, aplicara que se hubiera hecho total, porque ahí estábamos hablando de la mayoría, aquí estamos hablando de elección de alcaldes. Eran 18 lo que se iban a dejar de hacer. Eran 57 directoras que se iban a dejar de hacer. O sea, el resto, y estoy hablando del 89% de los alcaldes, hubiese sido electo ese día. Luis Abinader, el PRM y la Fuerza del Pueblo evitaron eso porque no querían las elecciones. Danilo. Y quiero aclarar lo siguiente además, porque se ha confundido a la población también con el hecho. Lo que pasó allí no fue un fraude. Lo que se hizo ahí fue evitar que las elecciones se hicieran, porque ahí no se contó. Sencillamente la boleta solamente estaba subiendo la imagen del Partido de la Liberación Dominicana y del PRM, y no la de los demás partidos. No, del Partido de la Liberación Dominicana. Y del PRM, y del PRM. Ahí están. Yo tengo grabación que la pueden poner. Pero también la OEA se va a dar cuenta cuál era la imagen que subían. De acuerdo, eso está en investigación. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Los operadores que tienen un usuario y están ahí, que se va a establecer la responsabilidad con quién tiene vínculos. ¿Con quién tiene vínculos esos operadores? Eso no va a ser complicado. Danilo. Esa parte. Entonces, vamos a saberlo. Nosotros lo que estamos planteando aquí
que lo que se hizo ese día no fue el intento de hacer un fraude, fue el intento de evitar que las elecciones se celebren. ¿Y quiénes son los que públicamente han estado en ese esfuerzo? Primero, Luis Abinader, diciendo que fuera total. Y segundo, quienes han estado desacreditando todo este proceso del 6 de octubre, cuando fueron derrotados, que satanizaron los equipos del voto automatizado porque no quieren que cita la prueba de su derrota. Señor Díaz, el tema, discúlpame, en esa línea. Discúlpame, en dos puntos. Danilo, tengo los Twitter de Luis Abinader, de José Ignacio Paliza, del liderazgo del PRM, los principales, y de la propia Carolina, motivando a la gente a votar. El llamado inicial, todo el día, es decir, durante la mañana, se presentaron los incidentes que no fueron solo en los votos automatizados, porque yo hablé aquí de casos como los de Barahona o Ocoa, entre otros. Y participación ciudadana no dice lo que tú dices. Pero perdóname. Participación Ciudadana recomendó, junto con el Partido de la Liberación Dominicana, que había una absoluta normalidad en el desarrollo de los 140 municipios y todos sus distritos. Esa es la realidad. Si el PLD no acepta la suspensión total, participación ciudadana. No se aplica si no lo acepta. ¿Cómo es? Si el PLD no acepta la suspensión total, porque nosotros no la aceptamos, que no nos consultaron. Nosotros, es que la Junta nos hizo entender. El presidente de ustedes lo aceptó del PLD, que era Temístocles. No, eso no es verdad. Lo dijo el presidente de la Junta, pues el presidente de la Junta mintió. Pero, Oli, tú no me escuchaste. La conversación que tuvo Participación Ciudadana y el PLD con la Junta fue la última previa a la toma de decisiones, y la Junta Central Electoral nos hizo entender que iba a hacer eso. La llamada de Luis Abinader, ¿de acuerdo? Amenazando con retirarse. A Luis lo llamaron. Pero, sí, bueno, y Luis lo amenazó con el audio. Oye, el audio está ahí, no amenaza con retirarse. Todo lo contrario, le dice, ¿qué credibilidad puede tener una elección si usted hace una elección parcial? Que no aceptaba. Si usted no tiene capacidad para hacer elecciones, nosotros... Luis lo dijo públicamente, que no aceptaba, pero ahí estaba. Los apoyos no aceptaba eso. La Junta se metió en miedo y fue su principal debilidad. Sin darse cuenta que estaba cometiendo un crimen contra ella misma, porque minutos después Luis irresponsablemente la acusa de decir que fueron ellos los que suspendieron las elecciones. Ese es su papel aquí como vocero oficialista. Todo lo contrario. Señor Díaz. Lo que Luis hace, ¿qué credibilidad va a tener? ¿Qué credibilidad va a tener unas elecciones parciales cuando usted convoca unas elecciones generales? Uno. Es que no son parciales, esas elecciones son municipales. Pero es que no tiene que ver lo del distrito. Discúlpame, si tú suspendes, primero, ¿qué iba a pasar? Yo te hablo de los incidentes, incluso con amenazas. Yo tengo video que lo puedo presentar. ¿De qué? Lo presentamos aquí. En sitios como Coa, que era manual, en Barahona, que hubo agresiones. Pero que eso no es... Oye, Oli. Participación Ciudadana tenía 1.800 distribuidos. Y según Pancho, había absoluta normalidad en el desarrollo de la elección en esos 140 municipios. Esa es la realidad. Y por eso ellos recomendaron a la Junta que se realizara la elección en esos lugares. Lo que lo impidió fue el chantaje del PRM, en voz de Luis Abinader, de que se retiraban y que no aceptaban que se hicieran la elección. Ahora, ¿por qué razón Luis decía eso? Porque la pela en esos 140 municipios era mucho más grande. Donde ellos tienen algunas expectativas era en los 18 municipios. Ellos estaban muy conscientes de eso, porque están todos los estudios ahí, toda la encuesta. Eso hace que dijeran, no, pero esto va a ser peor. Y entonces eso hizo que dijeran que no aceptaban. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, porque no ganaban un solo de los municipios, ni un solo de los distritos. Y de ahí la oposición irracional. Para que este pueblo no supiera ese día que el 75% de los cargos electos no entiende el PLD, y sobre todo viendo ya las consecuencias de la posposición de esas elecciones a nivel nacional, que la posposición total, aún reconociendo de que en los municipios donde era manual no había mayor inconveniente, así es, de que la posposición total era lo mejor, partiendo del tema confianza. Decir, aquí no se dio, pues aquí yo lo aceptaría, que eso iba a provocar una distorsión en el proceso. ¿No entienden ustedes? No, miren, lo que está pasando con los aspirantes del PRM, del PLD, los candidatos, es la verdad que tienen que verlo, que tienen que ver qué es lo que pasa. Bueno, acá ya invirtieron sus recursos, su esfuerzo y todo. Y en esos lugares donde sencillamente estaba todo el mundo votando en orden y le dicen que se suspendió, era absolutamente innecesario, porque estas elecciones son independientes una de otra. Y eso... Pero el tema de la imagen a nivel nacional, se suspendió aquí, no allí. No, eso es lo que salvaba que la Junta por lo menos diera el 75% de resultados y pudiera decir, mire, los equipos no funcionaron, vamos a ver qué se puede hacer, lo sustituimos o hacemos que se carguen bien, porque el cargar la boleta, que fue lo que falló en este caso, lo que hizo fue impedir que se realizara la elección. Ese fue el propósito
de quienes hicieron eso, de que no se realizaran las elecciones. Ahora, ¿quiénes no estaban interesados en que no se realizaran las elecciones? No era el PLD, no era el gobierno. Cristian. Bueno, estaba buscando aquí lo que dijo Luis el día de las elecciones. En ningún momento le dijo irresponsable a la Junta. Dice que la No, yo no dije eso, Cristian, excusa, me la ponga en boca. Yo digo que Luis actuó con irresponsabilidad, Cristian. No, usted dijo que no. Luis cuando tenía el telepronte con el libreto ya le dio entonces irresponsable. Y estamos hablando de que fue en la tarde. Que fracasaron, que son responsables de que se suspendiera totalmente. Por ahí está el video. Pero le dijo peor, le dijo que fracasaron porque suspendieron totalmente cuando él fue el responsable de que suspendieron total. ¿Quién fue el responsable? Luis, tú no me escuchaste. Déjame explicarle a. No le explicaste. No, la pregunta de que se suspendiera total, Luis Abinader. Entonces él dijo. Vamos con la pregunta de Cristian, por favor. Esta crisis tiene responsable, exigimos identificar a todos los que han propiciado este grave daño a la democracia y que sobre ellos recaiga el peso de la ley. Fue lo que dijo Luis ese día. Luis dijo que la Junta fracasó por haberlo suspendido totalmente. Fracasó, sí. Sí, lo dijo así, te fracasaron. Pero es responsable porque falló el 80%, entonces han fracasado. No, pero el 80% no fracasó, lo que fracasó fue el 11%. El 11%. Perdón, es lo que dice él. Yo le estoy leyendo el texto. Sí. Pero bien, ahora, cuando se habla de que son la oposición que no quería, la oposición dice, en las últimas 2 semanas ellos se dieron cuenta de que perderían y por eso sabotean el proceso, dice la oposición. Pero además, en términos locales... ¿Quiénes perderían? ¿Nosotros? Sí, el PLD. Es lo que es el Pero tú no lo crees. Tú sabes que tú no lo crees. No, pero tú no lo crees. El PLD está en una muy mala situación, es lo que yo veo. No, estamos hablando... Y en las últimas semanas también en una mala situación. Pero oye lo siguiente. Aquí nosotros tenemos a Monchi en la Junta. Me refiero al término en el ambiente local. Tenemos a Monchi, tenemos a Robert, que es amigo de todos. Tenemos a Danilo Díaz. Ahora, en términos institucionales, y si uno lo ve desde fuera, si yo de aquí veo a Chile o de Chile para acá, nosotros tenemos a 2 ministros en la Junta. El ministro de lo Interior, que es el jefe de la policía, presidente del Consejo Policial, encargado de la seguridad interna del país. Tenemos un ministro de Deporte que tiene mucho conocimiento técnico y que ha tenido una compañía de asuntos técnicos, ¿no? Tiene una... No tengo una compañía de asuntos técnicos. Bueno, porque ha optado... Sigue tu razonamiento, vamos para el fondo. Que ha optado en la Junta a concursos. Perdón, ¿qué tú dijiste? Para concursos en la Junta. ¿Quién? No, nunca. Tú estás hablando por Roberto Rosario, viejo. Oye lo que te voy a decir, Cristian. Déjame decirte. Espérate, no me pongas. Tú estás hablando con Roberto Rosario, que te llevó... Yo estoy hablando con por Roberto Rosario, lo que tú estás diciendo. Que te llevó a Brasil a ver los equipos y tú estás hablando ahora queriendo dar un testimonio, tú ves, que trate de debilitar lo que nosotros estamos haciendo. Vamos al fondo. Sí, vamos al fondo y no trate de... Yo fui con la Junta a ver los equipos. Sí, te llevaron a Brasil, claro. Me llevó la Junta. Te llevó hoy Roberto. De Roberto. Te llevó Roberto. Ahora, yo vi también un documento en las elecciones del 12 donde se pedía cuál compañía no debía ser y cuál debía ser. Una cosa extrañísima. Y después vi un reportaje en el Listín Diario donde se hacían acusaciones de que se había escogido una firma. Él está hablando del fracaso de los equipos que trajo Roberto, que nosotros como responsablemente advertimos que eso iba a pasar porque se cogió una firma que no tenía ningún tipo de experiencia. Porque 18 partidos le pidieron a Roberto, le dijeron a Roberto que escogiera, no una compañía, que cogiera la compañía que tuviera por lo menos experiencia. ¿Y qué hizo Roberto? Cogió eso y ahí tuvo el desastre que eso. Que es de lo que está apostando a que esto no se hiciera. Pero es un tema que no interesa. No, la carta decía que no cogiera la China. No, que no escogiera una compañía. No cogiera la China. Yo te muestro la carta. Y la firmaron 18 partidos. No, pero porque tú y yo discutimos eso. Sí, pero que no es verdad. Tú estás mintiendo. Eso no es cierto. Pero busquemos la carta. Yo no estoy mintiendo. La carta dice que la China no. La carta decía que se escogiera una compañía
que tuviera por lo menos experiencia, haber contado en alguna parte del mundo. Pero que la China no. En alguna parte del mundo votos. ¿Y qué Y cogieron? ganó una española. ¿Eh? Pero perdón, Ganó vamos una que al nunca había punto. contado un voto. Ok. Entonces, iba Y ahí vino el desastre. en 2 ministros que están ante la Junta, incluido uno de Seguridad Interna. El otro que está ahí. ¿Cuál es la pregunta, Cristian, que tú me quieras hacer? Porque yo soy el entrevistado. ¿Cuál es la pregunta? Porque tú vienes como un debate conmigo. ¿Te ha dolido lo que he dicho? Yo digo la verdad. Aterriza, Tú estás yendo como con ahora. Roberto del pasado. ¿Cuál es la Cristian, inquietud? déjame pasar, Aterriza, Roberto. Cristian. Déjame Sácalo. defender a Roberto, Saca déjame el tren. Él está chateando con Roberto ahí, parece. Saca el tren. defendiendo a Roberto, saca Óyeme, Roberto, defienda solo. que venga él. Que venga él. Pero Que vamos venga con la él. pregunta. Vamos Dile, con pero dile la lista. pregunta. Está bien, es que lo ha dejado, es que él se ha molestado. Saca el tren. No, yo no saca me el molesto. tren. No, la que está defendiendo a Roberto, El tercer representante es el subdirector de DNI, Ay, lo mandan a callarlo. que es asistente del presidente de la República. ¿Cuál es la pregunta? No se desespere. En ese contexto, si vamos a hablar de interrupción o de intento de crear una situación, parecería que la mirada no es a la oposición. Además, esta situación de 2 ministros y una persona de la seguridad del Estado no parecería lo adecuado en un órgano que administra las elecciones. Y la pregunta es. La pregunta es que con ese equipo que ustedes tienen, ¿cómo que la oposición es la que hace ese daño técnico? Porque entonces habría mucha incompetencia de quienes están ahí representando al PLD. Los daños técnicos lo hace personal de la Junta. Aquí los equipos se clonaron perfectamente en las 16.032 máquinas para su funcionalidad, que funcionó perfectamente en las elecciones de primarias, porque no hubo nadie que mostrara un acta donde hubiera una diferencia de un solo voto que perjudicara a Leonel Fernández o que beneficiara a ella. Nosotros la pedimos y los medios de comunicación tienen la 7.372 actas, porque la Junta la mandó en un ejercicio de transparencia y nadie fue a decirle a algún medio, no a nosotros. Mire, hay una diferencia porque no existe, porque contó bien. Eso se hizo bien. La segunda cosa que se hizo bien fue cargar el padrón, que estamos hablando ya de la personalización del equipo. Se cargó bien porque no apareció un solo caso de que una gente no apareciera donde fuera. Y la tercera cosa que no se hizo bien en todos los equipos fue cargar la boleta. ¿Quiénes hicieron eso, amigo Cristian? Lo hicieron, ahí hay personas, amigos de Roberto, ¿de acuerdo? Hay uno que le dice tío a Roberto, de lo que cargó la boleta, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo Entonces dejaron? tenemos, que le dice tío, ¿ok? Que tenemos que verificar, ¿tú entiendes? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Roberto tenía interés en que estas elecciones se dieran. No, que los equipos funcionaran, sobre todo no, porque era una muestra de que él había preferido dejar de usar un software que se está desarrollando en la Junta, ¿de acuerdo? Que no le costaba un peso por hacer gastar 40 millones de dólares al país. Es eso lo que Roberto no quiere que se presente. Si eso hubiera funcionado como realmente funciona, se hubiera evidenciado que esos 40 millones de dólares él lo pudo haber evitado en esa oportunidad y hubiese sido el éxito de la Junta. Ahí está todo. Roberto hizo el fraude. No, estoy diciendo, te Farid estoy diciendo hizo. las circunstancias. No he dicho eso. O ella va a decir quién hizo el fraude. Pero es por Ok, ahí. Farid. Sí. La OEA no tiene fecha para decir qué se hizo. Ustedes asumen que Y es no el fraude, perdón, el sabotaje, porque no es fraude, porque no confundamos Usted lo al confirma que proceso. fue un sabotaje. Pero ¿Está consciente? Farid le Bueno, está sí, preguntando, por nosotros favor. entendemos Ustedes, que... pero vamos a ver, porque yo quiero saber algo. Ustedes, tú acabas de decir que fue fraude. Luego No, dijiste no, sabotaje. corrijo. Sabotaje. Corrijo. Pero no ha Porque- habido una auditoría. No se sabe realmente qué fue. Esa es la intuición Está que en tenemos. Ni quién fue. Sí, nosotros hemos dicho... O quiénes fueron. No, quienes La fueron son los... presunción. Mire, aun sea... ¿Ustedes están conscientes de la reacción adversa que han tenido después de que más de 7 millones de dominicanos se quedaron sin el derecho a poder votar y a ser elegidos? Y cómo lo que se ha manejado en los medios ha provocado tanta indignación que ha movilizado a un sector importante de la sociedad de manera constante en contra de lo que es el poder político que mantiene el gobierno No, central. ustedes han querido manipular eso de que en contra del poder político. La gente ha exigido respuestas de qué fue lo que pasó. Ustedes infiltraron gente y Ya. trataron de encauzar el tema O sea, por la ahí. posición en este país es muy fuerte. Pero muy fuerte. Muy fuerte, claro. Pero ¿quiénes tuvieron el inicio Somos de la siempre- protesta? Estuvo Claro. que lo dice, vimos, ustedes no vieron a Nuria, Guillermo Moreno y demás, estuvieron en eso y vinieron jóvenes espontáneamente. Ningún es cierto. PLD, pero es que ningún PLDista podía ir. Por ejemplo, Jan pero Alano eso no- vive en
no pero puede eso no es ir. verdad. Eso- Ningún ministro. Se le hace no. difícil a usted ir allá, por ejemplo. Pero a ti también, ¿por qué? No, yo fui. Porque, Yo fui todos sí, los pero días. te estaban objetando, Nada por que Dios. ver. Sí, claro que sí. Nada que Objetaron ver. a Luis. Le Nada dijeron que que ver. Luis dijo en un tuit, voy, y le dijeron, mire, si usted va, una de dos. Pero Pero yo eso fui fue todos los días, público. pero el problema Y no tú es lo ese. rechazaron. Con la No, marcha. pero Déjame respuesta, porque pero la déjame gente- dar la respuesta. Ese Por la es un ruta de pedido la marcha, ciudadano. sí. ese Yo es un quiero pedido preguntar, ciudadano. Lo primero- yo quiero que me responda. ¿Ustedes están conscientes de lo adverso y lo negativo que ha sido para este país que este proceso, que no se sabe qué pasó todavía, se haya detenido, violentando derechos fundamentales y que la ciudadanía que ha salido a protestar, como ustedes quieran decir, que la posición está fuerte, que fuimos que lo hicimos, esté recriminándole al gobierno su incidencia en todas las instituciones del Escuchemos la Estado? respuesta. Los requerimientos o quienes acusan al gobierno lo hacen de manera interesada. La juventud ha expresado y ha reclamado que se establezca responsabilidad. ¿De acuerdo? Y ustedes le han dado un toque político partidario. Primero. Es político. Sí. Pero déjame responderte. Es político. Sí, no, Estamos hablando partidario. de unas elecciones han querido, políticas. Ok, han vamos a querido escuchar sacar la beneficio para esa Ya. parte. Ahora bien, claro que nosotros no solamente lo lamentamos, lo dijimos del primer día. Porque si alguien está perjudicado es el Partido de la Liberación Dominicana, que iba ganando esas elecciones. Déjeme decirle, pero que quisimos salvarla. Y que quisimos salvarla en el 89% de los lugares, junto con Participación Ciudadana, que convencimos a la Junta de que en esos lugares no se debía tocar, según Participación Ciudadana, Pancho Álvarez, en la coordinadora. Pero, Sí, déjame decirte. Iba ganando la unas misma elecciones que no se participación, contó. perdón. Sí, la misma ¿dónde se parti- contó? pero déjame explicarte. Faride, no me- Perdón, para que porque Sí. un hilo ahí mismo, conductor. Vamos Para a ver. la misma Participación Ciudadana que denunció en la observación que hizo en las primarias la compra de cédulas que tenía el partido de gobierno. Déjame decirte. Ahí, ahora sí. es válida o antes no. No, Participación Ciudadana, yo estoy diciendo lo que pasó el día de las elecciones. Ahora sí toman en cuenta Participación Pero, Ciudadana. ¿me Bueno. deja No solamente responder? la misma. Pero es un debate, una pregunta. Yo te voy a hablar de Participación Ciudadana si tú quieres. Ok. Podemos hacer ahí una reflexión. Pero ese día, Participación Ciudadana estuvo aquí, Faride, que tú no lo déjalo sabías. hablar, vale. Que tú no lo sabías ese día, Participación Ciudadana y el PLD. Y previo a que la Junta anunciara, le dijimos a la Junta que era lo que le recomendamos a la Junta. Nuestra posición, que era la misma, que era salvar el 89% de los municipios. Luis Abinader y el PRM y la Fuerza del Pueblo se opusieron y no aceptaban eso, y por eso Ya. la Junta hizo. ¿Tú lo sabías eso? Que se suspendió total por Luis Que Abinader, por que Luis Abinader. ¿Por que qué se fue la Yo presión. quiero aclarar algo, perdón. Aquí hay un punto importante porque yo estaba ahí cuando se habló con el presidente de la Junta. Perdón, yo estaba ahí. A mí nadie me puede hacer cuento. ¿Estaba dónde, No es, Faride? no es ¿Dónde tú estabas, en la cierto. Junta? A las 7 de la mañana se hizo una llamada. ¿Que no es cierto qué? Perdón, que se suspendió por Luis Abinader. Que él fue claro, él fue el que planteó que no aceptaba. No es Él- cierto. Pero ¿cómo que no es cierto? No es cierto. Se planteó, dejen la Faride, manipulación, pero yo no, estaba ahí. Faride, Ah, pues está bien. por la llamada está ahí, que hay no problema. aceptaba No hay problema. que se hiciera No, parcialmente. pero si tú no me dejas No explicar. hay un video. Pancho salió ¿Dónde plantea de eso? allá, le pasó el teléfono a Orlando. Le dijo Que se Orlando oye la voz lo de que habíamos Vinicit. decidido. No, lo que y lo que pasa la es Junta que- iba a Hay decidir. algo pendiente de la Perdón, respuesta, vamos con lo que Melton. pasa es que se había planteado que se eliminara solamente donde estaba el voto automatizado. Así mismo es. Ah, lo el dijiste. voto automatizado estaba en el 80% de los colegios electorales. En el 11% de los municipios. Perdón, En el 11% de los municipios. Pero déjame hablar. En el 11% de los municipios donde hay menos densidad poblacional para Pero estas poder no son ejercer presidenciales, su derecho al Faride. voto. Faride, no confunda. Unas elecciones Eh, no pueden eliminar el derecho porque es discriminatorio y viola la Constitución Eso no es a verdad. una parte del Bueno, electorado. si fuera presidencial, Por tiene eso sentido. no se Bueno, subió. Entonces es verdad que fue Luis, pues ya está. Pero Espérate, es verdad que fue Luis. que ahí ya está está la bien. manipulación. Claro, es verdad que fue Se Luis. planteó, no. se Tú planteó lo la estás confirmando parcialidad. por la Ustedes votación. estaban Se opuestos dijo y a se que dijo, el no. país conociera No. el Vamos a escuchar 89% la de los pregunta de municipios. Melton, a ver si Tú lo terminamos. confiesas. Melton, Pero adelante. esa es la realidad. Si hubiéramos Melton, estado puestos no La participamos. pregunta de Estamos Melton. opuestos Ok, a que se voy. conociera el La resultado de pregunta ese de día. Melton. Yo que no soy técnico de junta, yo creo que el volumen de votantes no es igual al volumen de candidatos. Es que estas elecciones eran municipales. No eran Es lo que nacionales. digo. Eran nacionales. Lo que Tú no- quiero una cosa decir no tenía que ver que el con- volumen Claro del que tiene que ver. 18% eran más votantes tal vez porque eran las poblaciones más votantes, pero eran más los candidatos En los del otros. 80 y pico por ciento que era manual. Ok. Así Creo es. yo que es Así así. mismo es, así el es, 89% de los municipios, el 75% de los Vamos. candidatos. Exactamente. Ese día, si Luis Abinader no hace esa llamada de Exacto. se conoce Bien, el bien. país. Ahí voy. Esa es la realidad. Bien, bien. Voy arriba de ti. Voy con una responsable de
Abinader que suspendiera las elecciones. La que se suspendiera total. Sí, sí, total. La Junta. No. Señores, hay un video. Señores, hay consecuencias, señores. Miren, hay que ser Pero responsables. es que hay un video ahí. Hay que ser responsable. Farid, estoy hablando. Hay que ser responsable. No. Pues déjeme Mira, hacer la pero hay que ser pregunta. La Junta es responsable del 11%. Espérate un y momento. Luis del 89%. Oye, eso era mandó así. la suspensión. Sí, porque fue Luis que montó Y las Luis elecciones. sí, Sí, fue Melton, él que pregúntame. chantajeó. Perdóname, que Ok, chantajeó. ¿cuál es la pregunta, Diciendo Melton? que no Pero aceptaba. no me dejan. Pero le pueden preguntar. Voy a preguntar. Pregunto. Melton, ¿cuál es la pregunta? Oli, Pregunto. tranquilo, que era el invitado. Pregunto. Oli, tranquilo. Danilo Díaz, tú que eres un hombre de Junta y del PLD, que conoce en detalle todo lo que pasó ahí, y el PLD dije que fue un sabotaje, y que se oye una voz que parece que es la de Vinicito y la de Abinader diciendo en el pleno de la Junta que sean suspendidas completas. Total. ¿Por qué si el gobierno y el partido supo que eso fue así, por qué se dejaron tirar ese muerto arriba? ¿Y qué tú crees sobre la idoneidad de Miguel Ángel García en ese lío? Miren. Que está suspendido. Sí, miren, para nosotros nos quedamos atónitos porque uno no se prepara. Había quienes parece estaban preparados, que reaccionaron muy eficientemente, pero nosotros que estábamos apostando a que hubiese elecciones. ¿Están en el gobierno ustedes? Sí, que estábamos apostando a eso, porque además, ¿cómo a un gobierno se le va a ocurrir tratar de influir para hacer... Hoy responderle. Por el impacto que tiene sobre la economía, pues esto le perjudica al país, que a alguna gente no le importa. Diego. Nosotros sencillamente... Nos vimos atónitos cuando vimos que la Junta, y me imagino que Participación Ciudadana también, anunció algo distinto a Con lo la que habíamos democracia en consensuado. peligro. Y nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, establecimos inmediatamente que se investigara, atribuimos sabotaje por el volumen de casos, o sea, que nadie se diera cuenta que en más de la mitad de los equipos no se cargó bien la boleta, que fue lo que hizo que no se pudiera realizar las elecciones en ese 11% de los municipios. Que nadie se diera cuenta, eso no puede ser posible. Ahí hubo circunstancias, porque hay que decirlo también, hay circunstancias que pueden explicarlo pero no justificarlo. El hecho de que el Tribunal Superior Electoral tuviera dictando casi 500 sentencias todavía próximo al proceso electoral, ellos que hicieron bien el clonado del padrón, que hicieron bien cargar el padrón, no pudieron hacer bien lo de la boleta, porque cada vez que el tribunal hacía una sentencia, eso impactaba en la boleta. Y al parecer dejaron abierto y suspendieron el control de calidad que tenía que tener cada vez que uno de esos usuarios, que se establecerá quiénes son, cargaban la boleta, debió haber habido alguien en el control de calidad para verificar que eso estaba bien. Como estaban llegando casos constantemente y permanentemente y había que distribuir los equipos, al parecer ellos obviaron un exceso de confianza, porque lo real es que en la primaria era mucho más complicado, eran mucho más boletas y se cargaron bien. Y ellos parece que se confiaron, que es un acto de debilidad imperdonable, y no establecieron el control de calidad para evitar eso que pasó. ¿Y el jefe de informática, el papel de él? Yo pienso que Miguel Ángel García es una persona seria, realmente, que quería que las cosas salieran. No, pues tiene que estar suspendido porque hay una investigación y era el director. La Junta actuó con responsabilidad en esa parte. Pero nosotros entendemos que él no estaba apostando que eso pasara. ¿De acuerdo? Ese fue el que Roberto suspendió, salió, ¿de acuerdo? Y luego la Junta lo contrató de nuevo y está ahí, ¿de acuerdo? Y hay gente que quiere, el caballo de Troya que explotó, que él fracase, hay gente que quiere que fracase y eso es así. El caballo de Troya que le explotó. Tuviste una declaración de que tú eras partidario de que Roberto Rosario fuera investigado. ¿Tú mantienes eso? Bueno, yo dije que en una investigación realmente, porque él vino aquí a Sol a decir que él fue el primero que se enteró, que él avisó a la OEA. Cuando le preguntaron, él dijo que bueno, que él tiene su gente ahí adentro, etcétera. Yo digo, bueno, estos hechos que pasaron y conociendo que parte del personal que estaba ahí están desde su época y algunos tienen vínculo con él, pues evidentemente les dije yo que debe ser investigado. No lo estoy acusando, digo yo, porque él además estaba apostando a que eso fracasara. Estamos hablando de presunciones, pero usted es una persona con bastante experiencia, porque no es la primera vez que está participando en la Junta Central Electoral como delegado y ha visto varios procesos y estuvo también muy pendiente de lo que fue este montaje. ¿Usted suscribe la tesis de boicot o de negligencia en el montaje? La OEA va a establecer qué fue lo que pasó, exactamente. Ahora, pero nosotros dijimos... Pero ya ustedes dijeron que es sabotaje. Pero déjeme hablar, Farid, tranquila. No, yo te dejo hablar. No, pero no me interrumpa.
La OEA va a establecer qué fue lo que realmente pasó. Y nosotros vamos a aceptar esos resultados de esa investigación. Que por cierto, se quiso incidentar el sábado. Ya están dudando hasta de la OEA y están inventando, o sea, todo eso. Y es bueno que se sepa que quien hizo la gestión para que la OEA esté aquí y está facilitando eso es el gobierno dominicano, que es el que más interesado. A un requerimiento del PRM. De Luis Abinader. No, Luis Abinader dentro de los... Oye, Señor Díaz. Díaz. Lo que hizo fue hacer que se suspendieran las elecciones. Señor Díaz, pero le pregunté en los lugares que no debió haber Señor Díaz, pero le pregunté y le pregunté. No, que es la verdad. Sí, pero le adelanté antes de preguntarle Repítela. de que obviamente hay una investigación en curso. Yo le hablo He de querido responderle, presunción. pero los amigos del PRM Ok, no me han dejado. partiendo de su propia experiencia, de lo Que que no hay usted vio inclusive. Poca tolerancia. De lo que yo vi, vuelvo y dije que realmente eso se pudo, esa vulnerabilidad que no se dio en las primarias Correcto. y que era más complicado cargar la boleta, tuvo que ver mucho, porque esta junta, distinto a cualquier otra junta, le ha tocado el trabajo de organizar varias elecciones. Eso no le había pasado a nadie, ese proceso. Y con una campaña en contra, desacreditándolo y gente apostando a que fracase. bien. Eso no ha sido fácil. Y Entonces ahí usted vino la vulnerabilidad cree- del hecho. Y evidentemente ahí hubo una falta de control de calidad Bien. que vamos a ver si fue intencional o no. Ok. Dos cosas. Tengo entendido por lo que he escuchado que había una cantidad de técnicos que encargados de determinada cantidad de cargo de boleta. O sea, cargaban. Usted técnico le tocan 200, 100, no sé cómo era el procedimiento. Pero cada técnico tiene una responsabilidad encargada de Era determinada cantidad. es una cadena de producción. Una cadena de producción. Uno cargaban el padrón, otro cargaban las boletas. Pero había mucha boleta gente y otro- involucrada, muchos técnicos Es una cadena de cargando. producción. Sí, se supone que 4 o 5 fueron lo que tienen que Cargarlo establecer. todo a Sí, nivel porque eso fue un nacional. proceso que se lo enseñaron al PRM, al PLD, a todos, de cómo iba a ser esa Porque parte. tenía que participar. Y los usuarios que el cargaron más sabotaje- la boleta están ahí. Y En el eso es lo que va a sabotaje establecer la habría que Junta. cargar mucha gente cargando más cosas. Usted le O podría, no decir, cargándola. usted le podría decir al país, Cargando la mano. usted le podría decir al país si alguna compañía suya o vinculada a usted ha participado en concurso en la Junta Central Electoral. Nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Y si tú. Y No, si, está bien. Oíste, nunca- Roberto. Oye, nunca ha sucedido. O sea, nunca ha sucedido que haya una compañía privada que haya participado en una propuesta en la Junta. Que yo tenga que ver. ¿De acuerdo? Nunca. Y no hay forma de demostrarlo. ¿Sabes por qué? Porque la mentira no hay forma de demostrarla. ¿De acuerdo? Es eso. Bueno, Finalmente, pues, tú reiteras gracias. que Luis Abinader fue responsable de que se suspendieran las elecciones en electrónica. Abinader, no, la que no era electrónica. La electrónica, la responsabilidad exclusiva de la Junta, ok. porque falló. Es el de la sistema. otra. Ahora, la que era manual, participación ciudadana y el PLD le plantearon a la Junta que se mantuvieran porque teníamos informaciones ambos de que se estaba desarrollando con absoluta normalidad. Esa Bien. es la realidad. Pues gracias, Danilo. Cambio y fuera.